Aléjate por un tiempo. Mi ex se está quedando aquí, y no quiero problemas, le dijo a su novio de 2 años. Él dijo que de acuerdo. Ella no se dio cuenta de que él se refería a para siempre. ¿Qué onda, gente? Soy Q. La historia de hoy es una clase magistral sobre lo que sucede cuando un hombre, finalmente, decide que ya está harto de ser el novio comprensivo. A este compa le pidieron que se fuera de su propio departamento, para que el ex de su novia pudiera quedarse allí cómodamente. Y en lugar de discutir, él simplemente dijo que de acuerdo. Excepto que su versión de acuerdo y la versión de ella eran dos cosas muy diferentes. Si aún no lo has hecho, revienta ese botón de suscribir, porque historias como estas son la razón por la que este canal existe. Él empieza así. Yo, 28 años, hombre, sinceramente nunca pensé que publicaría una de estas historias. De verdad, solía navegar por Reddit en mi hora de comida, leía la historia de alguien sobre su chava haciendo alguna locura, y pensaba, sí, qué gacho, amigo. Pero eso no me pasaría a mí. Soy demasiado listo para eso. Presto atención. Lo vería venir a 1 kilómetro de distancia. Resulta que no vi venir nada, pero nada de nada. Mi novia Sofía, 26 años, mujer, y yo llevábamos juntos 2 años cuando me sentó en nuestra cocina, la cocina de nuestro departamento del que yo pagaba la mayor parte de la renta, por cierto. Y me dijo como si nada que necesitaba desaparecer por un tiempo porque su exnovio se iba a mudar allí, y mi presencia lo estresaría. Lo dijo de la misma manera que le dirías a alguien que vas a cambiar a un nuevo detergente para la ropa. Nada importante, solo logística. Recuerdo que estaba picando cebolla mientras lo decía. Ni siquiera dejó de picar. Yo dije, de acuerdo. Ella sonrió. Me fui esa noche y nunca volví. Pero me estoy adelantando. Déjenme que rebobine, porque nada de esto se entiende igual sin el panorama completo de lo normal que era todo antes de que se torciera. Conocí a Sofía a través de amigos en común en una fiesta en una terraza, en la colonia Roma, en julio de 2022. Una calurosa noche de verano, de esas en las que la Ciudad de México parece viva, y todo el mundo está de buen humor sin motivo aparente. La música estaba alta, gente por todas partes, y el horizonte tenía ese brillo anaranjado justo antes de que el sol se ponga. Yo estaba de pie cerca del borde, hablando con mi amigo Carlos sobre, no sé, la liguilla o algo así, cuando me fijé en una chava junto a la barandilla que se reía de algo que su amiga había dicho, y me refiero a reírse de verdad. Con la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, toda su cara transformada. Algo en ello simplemente me atrajo. No puedo explicarlo mejor. Terminamos platicando durante casi 3 horas seguidas. Ella era diseñadora gráfica freelance, hacía trabajos de branding y redes sociales para pequeñas empresas desde su departamento. Yo era coordinador de proyectos en un despacho de arquitectura en el centro. Gente normal haciendo cosas normales. Nada loco. Debo mencionar que había un tipo en la fiesta tocando la guitarra en una esquina todo el tiempo, y era absolutamente terrible. Pero todo el mundo era demasiado educado para decir algo. Tocó, Rayando el Sol, 2 veces. 2 veces. En fin, Sofía y yo intercambiamos números esa noche y tuvimos nuestra primera cita 4 días después. Un lugar de comida oaxaqueña en Coyoacán. Uno de esos lugares con manteles coloridos y velas metidas en botellas viejas de mezcal. El mesero era un señor mayor que llamaba a todo el mundo, joven, y parecía ofendido personalmente cuando no pedí el mole negro, el plato del día. Ella pidió la tlayuda con tasajo. Yo las enmoladas. Compartimos un pastel de elote porque, supongo, eso es lo que se hace en un restaurante así en una primera cita. La conversación simplemente fluyó. Sin silencios incómodos, sin tener que buscar temas de qué hablar. Ella habló de su trabajo de diseño y yo estaba genuinamente interesado, lo cual, mira, no siempre soy bueno fingiendo que me importan las cosas, pero no tuve que fingir. Le conté sobre el despacho de arquitectura y ella realmente escuchó. No el típico asentimiento cortés de alguien que espera su turno para hablar. Preguntas reales, interés real. Caminamos por el jardín centenario después, y había un músico callejero tocando la guitarra cerca de la fuente de los coyotes que era bastante bueno. Ella me besó primero.
Recuerdo volver a mi coche pensando, ok, esto podría ser algo real. Para septiembre, pasábamos todos los fines de semana juntos. En diciembre, hablábamos de mudarnos. Ella lo sacó a relucir primero, y a mí me pareció bien, así que seguimos adelante. En marzo, firmamos un contrato de arrendamiento para un departamento de una recámara, 28.000 pesos al mes, dividido 50 y 50. El súper, los servicios, el streaming, todo a la mitad. Se sentía adulto, estable, como si estuviéramos construyendo algo real en lugar de simplemente flotar en esa fase de luna de miel donde todo es emocionante, pero nada es sólido todavía. El departamento era pequeño, pero funcionaba. Ladrillo visto en la sala, que a mí me parecía genial, y a ella estético, signifique lo que signifique. Una cocina tan pequeña que si los dos estábamos dentro al mismo tiempo, básicamente estábamos bailando un lento. Un patrón de azulejos extraño en el baño de los años 70 que dijimos que reemplazaríamos, pero nunca lo hicimos. Ella montó su estación de diseño en una esquina de la recámara, con 2 monitores y una tableta de dibujo que costó más que nuestro sofá. Yo trabajaba desde la mesa de la cocina la mayoría de los días, con los planos extendidos entre tazones de cereal y tazas de café. Nuestra vecina del pasillo era una señora mayor llamada Doña Carmen que horneaba pan dulce todos los domingos y lo dejaba fuera de su puerta. A ver, no eran las mejores conchas. Un poco secas, pero era un gesto amable. Teníamos rutinas. El café de la mañana, donde nos sentábamos uno frente al otro, apenas hablando, pero no era incómodo. El tianguis de los sábados, donde ella pasaba 20 minutos eligiendo jitomates como si estuviera desactivando una bomba, mientras yo deambulaba mirando velas carísimas y esos extraños jabones artesanales que huelen como si un bosque hubiera vomitado. Noches de cine en las que discutíamos sobre qué ver y terminábamos volviendo a ver la misma serie por 4ª vez. Durante el primer año, sinceramente, fue bueno. Fácil. El tipo de cosa en la que no tienes que esforzarte constantemente porque la base se siente correcta. Ella hablaba del futuro como si yo estuviera en él. Yo hacía lo mismo. No estábamos comprometidos, pero la dirección era obvia. Pero siempre estaba Rodrigo. Sofía y Rodrigo habían salido durante 4 años antes que yo. Novios de la prepa que siguieron juntos durante la universidad y hasta los 20 y tantos. Me habló de él en nuestra tercera cita. Dijo que terminó mal. Patrones tóxicos, codependencia, sacaban lo peor el uno del otro, y todo ese rollo. Ella lo terminó. Eso fue 2 años antes que yo. Dijo que seguían en contacto, de manera casual, sin dramas. Y mira, yo lo respetaba. No soy el tipo de güey que le dice a su novia que borre a todos los chicos de su pasado solo porque yo aparecí. La gente tiene un historial. Así es la vida. Pero el nombre de Rodrigo aparecía mucho más de lo que esperaba. Un mensaje aquí. Una llamada allá. Rodrigo preguntó por ese restaurante que probamos. Rodrigo podría pasar por la ciudad el mes que viene. Rodrigo cree que debería probar un software de diseño diferente. Pequeñas cosas que, por sí solas, no activaban ninguna alarma. Solo lo suficiente para mantenerlo, no sé, presente. Como una tele encendida en la otra habitación. Dejas de notarla hasta que alguien la apaga y te das cuenta de lo silencioso que es todo sin ella. Un momento, un momento, un momento. Paren un segundo. Déjenme resaltar algo aquí porque creo que es importante. Este tipo, Rodrigo, ya está incrustado en su vida diaria y ella ni siquiera ha hecho nada malo todavía. Lo menciona en conversaciones casuales, transmite sus opiniones, mantiene su nombre en rotación. Eso no es seguir en contacto. Eso es mantener a alguien en la banca. Puede que ella ni siquiera se dé cuenta de que lo está haciendo, pero nuestro protagonista lo está notando. Y en lugar de volverse loco, lo archiva. Hombre listo. Pero también, este es el goteo lento que se convierte en una inundación. Ténganlo en cuenta. Ok, volvamos a la historia. La primera verdadera señal de alerta apareció a principios de otoño, septiembre, quizás octubre. Espera, no. Fue definitivamente en octubre porque recuerdo que las decoraciones del Día de Muertos ya estaban puestas en la cafetería de nuestra calle.
No importa. Sofía me dijo que Rodrigo estaba pasando por un mal momento. Había perdido su trabajo de ventas en una empresa mediana durante una ronda de despidos. No podía pagar la renta. No dormía bien. Dijo que la llamó una noche, completamente abrumado, necesitando a alguien con quien hablar. Se sentía mal por él. Dijo que no tenía mucha gente de su lado. Su familia no era genial. Su grupo de amigos se había dispersado después de la universidad, como suelen hacer los grupos de amigos cuando todos se mudan a diferentes ciudades y dejan de esforzarse. Le dije que era duro. Los despidos son brutales y le están pasando a todo el mundo ahora mismo. Entonces dijo que quería prestarle algo de dinero. Unos 4.000, quizás 5.000 pesos. Dije que era generoso. Elegí mis palabras con mucho cuidado. Ella dijo que él haría lo mismo por ella. Lo dijo con una certeza que me apretó el estómago. No insistí. Su dinero, su decisión, pero algo en la forma en que lo dijo me pareció extraño. No la parte de ayudar. La obligación detrás de ello. Como si le debiera algo que yo no podía ver. 2 semanas después, le envió 10.000 pesos por transferencia SPI, no los 4 o 5.000 que dijo originalmente. 10.000 pesos. Me enseñó el comprobante sin que se lo pidiera, como si quisiera crédito por ser abierta al respecto o algo así. Dijo que lo necesitaba para la renta. Prometió que se lo devolvería. A fin de mes. Llegó fin de mes. Pasó. No hubo devolución. Ella no lo mencionó. Yo tampoco. Esos 10.000 pesos simplemente se desvanecieron en el vacío entre lo que ella dijo y lo que realmente sucedió. Lo archivé en el fondo de mi cerebro y seguí adelante. Para noviembre, Rodrigo le enviaba mensajes casi todos los días. Veía su nombre aparecer en su pantalla mientras cenábamos o veíamos algo. Ella sonreía, a veces se reía. Le pregunté una vez de qué hablaban. Dijo, solo poniéndonos al día. Le va mejor. Encontró algunos trabajos freelance. Los mensajes seguían llegando, sin embargo. Mañana, tarde, noche. Y empezó a hacer una cosa, que era girar el teléfono para apartarlo de mi vista cuando entraba en una habitación. No de forma dramática, solo un ligero giro de muñeca. Como si pensara que no me daría cuenta. Excepto que me daba cuenta cada vez. Es una de esas cosas que, una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Una noche, llegué a casa sobre las 7:30 después de un día brutal lidiando con un contratista que, aparentemente, no sabía leer un plano aunque su vida dependiera de ello. Este tipo literalmente giró los planos 90 grados y empezó a levantar una pared en la dirección equivocada. Todavía no lo supero. En fin, Sofía estaba en el sofá, con el teléfono en la mano, sonriendo a algo en la pantalla. Dejé mi mochila. ¿Qué es tan gracioso? Ella dio un salto, bloqueó el teléfono rápidamente. Nada. Solo un meme que me mandó Rodrigo. Puedo verlo. Es una tontería, dijo. No lo entenderías. Es un chiste local. Chiste local. Esas 2 palabras se quedaron en mi cerebro durante días. No podía quitármelas de la cabeza, porque los chistes locales significan cercanía. Significan que 2 personas construyeron algo entre ellas a lo que nadie más puede acceder. Y lo que fuera que él le estaba enviando le estaba afectando de una manera diferente a cualquier cosa que yo le hubiera dicho en meses. Esa parte no podía ignorarla por mucho que lo intentara. Lo dejé pasar, me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado. Una semana después, Rodrigo la llamó a las 11 de la noche. Estábamos en la cama, medio dormidos. Su teléfono vibró en el buró y ella lo cogió, vio el nombre y se sentó de inmediato. Tengo que contestar. Definitivamente la está pasando mal. Seré rápida. Se fue a la sala, cerró la puerta. Yo me quedé allí, mirando al techo, escuchando la conversación ahogada a través de la pared. Se rió 2 veces, y no la risa educada que le das a alguien que se está desahogando sobre sus problemas. Una risa real. 23 minutos.
Lo sé porque miré el reloj todo el tiempo. Cuando volvió, le pregunté si todo estaba bien. Dijo, sí, solo necesitaba desahogarse. Cosas del trabajo a las 11 de la noche. Es muy noctámbulo, dijo. Como si llamar a tu exnovia cerca de la medianoche un martes fuera solo un rasgo de su personalidad. No dormí bien esa noche, ni la siguiente. Un momento. Necesito señalar algo aquí. Ella está atendiendo las llamadas de este hombre en medio de la noche, yéndose a otra habitación, cerrando la puerta, riéndose, y luego volviendo a la cama junto a su novio de verdad y actuando como si nada hubiera pasado. Y cuando él le pregunta, le suelta, es muy noctámbulo. Eso no es una explicación. Es un desdén. Ni siquiera intenta que tenga sentido porque no cree que tenga que hacerlo. En su mente, el papel del protagonista es entender, estar de acuerdo, no crear situaciones raras. Básicamente, le ha asignado el trabajo de estar de acuerdo con todo. Y él ni siquiera solicitó el puesto. De acuerdo, sigamos. A mediados de noviembre, la cosa estaba empeorando. Mucho peor. La forma en que se le iluminaba la cara cuando aparecía el nombre de él en la pantalla, como si todo su rostro cambiara y ella ni siquiera lo supiera. Como revisaba su teléfono constantemente, incluso mientras yo estaba a mitad de una frase. Como si parte de su cerebro se hubiera desconectado y solo estuviera esperando la siguiente vibración. Estaríamos viendo una película y ella cogería el teléfono, sonreiría a algo, respondería y lo dejaría. No un, oh, eso fue gracioso, oh, perdona, ¿qué decías? Solo silencio. Dejé de preguntar después de la tercera vez que me dijo que no era nada. Porque en algún momento, escuchas eso lo suficiente y empiezas a creer algo diferente. Un sábado, estábamos haciendo las compras en el súper. Ella estaba eligiendo manzanas mientras un niño en el pasillo de al lado tenía una crisis total porque quería azucaritas, y su mamá estaba allí de pie, con la mirada perdida. Una escena muy familiar. En fin, el teléfono de Sofía vibró. Lo sacó, leyó el mensaje, sonrió. ¿Rodrigo? Pregunté. Levantó la vista, sorprendida, como si hubiera olvidado que yo estaba justo a su lado. Sí. Me mandó una foto de un perro que vio en su paseo. Chido, dije. Guardó el teléfono. La sonrisa se quedó, y quise preguntar, ¿todavía te gusta? Solo estoy calentando el asiento. Pero no lo hice porque una parte de mí ya lo sabía, y el resto no estaba preparado para escucharlo. El punto de inflexión llegó un martes a finales de noviembre. Frío, gris, el sol se puso como a las 4:30. Una de esas tardes en las que te sientes cansado sin motivo. Llegué a casa sobre las 7 después de pasar toda la tarde con aprobaciones de permisos que deberían haber tardado una hora como máximo, pero que en cambio se convirtieron en una cadena de 5 correos con la oficina de la delegación. En realidad, un momento. Debo mencionar que este inspector, un tipo llamado Gerardo, había sido una espina clavada para mí durante semanas. El tío rechazaba las solicitudes por el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente. En fin, entro ya agotado, y Sofía está en la cocina picando verduras para un salteado, con el pelo recogido, un suéter grande, y descalza sobre el frío suelo de baldosas, con una canción sonando desde su teléfono apoyado en el especiero. Parecía totalmente relajada mientras yo, por mi parte, todavía estaba redactando mentalmente un correo electrónico muy serio a Gerardo sobre los requisitos de construcción. Hola, ¿qué tal tu día? Bien. No levantó la vista de la tabla de cortar. Oye, necesito hablar contigo de una cosa. Cogí un vaso de agua, me apoyé en la encimera. ¿Qué pasa? Rodrigo viene a la ciudad este fin de semana. Necesita un sitio donde quedarse unos días. Le he dicho que podía quedarse aquí. Dejé el vaso lentamente. ¿Aquí? ¿En nuestro departamento? Sí, solo el fin de semana. Quizás más tiempo. Está entre dos sitios ahora mismo. Entonces hizo una pausa, con el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar. O quizás le deje la cama. Yo puedo dormir en el sofá. No quiero que se sienta incómodo. Me quedé mirándola.
¿Quieres darle a tu ex nuestra cama? No es así. La está pasando muy mal. Solo quiero ayudar. Sofía, es tu exnovio. Le estás pidiendo que duerma en nuestra casa, en nuestra cama. ¿Cómo no va a ser así? Se puso a la defensiva rápidamente. Sabía que lo harías raro. Por eso mismo no quería decírtelo. ¿Hacerlo raro? ¿Crees que el que yo tenga un problema con esto es la parte rara aquí? Es mi amigo. Estás siendo controlador. No estoy siendo controlador. Estoy estableciendo un límite. Son cosas diferentes. Dejó el cuchillo. Brazos cruzados. Ya le he dicho que sí. Viene el viernes. Bien, pues yo me quedaré en otro sitio este fin de semana. No. Su tono bajó. Se volvió frío. Esa es la cosa. Necesito que no te acerques en absoluto por un tiempo. Esas palabras me cayeron como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada por la espalda. Rodrigo está lidiando con muchas cosas ahora mismo. Verte aquí, saber que he seguido adelante, le va a hacer las cosas más difíciles. No quiero problemas. Así que, solo necesito que nos des un poco de espacio hasta que se acomode. Me quedé allí, en silencio, con el zumbido del refrigerador, los sonidos del tráfico 14 pisos más abajo. El latido de mi propio corazón fuerte en mis oídos. Me estás pidiendo que me vaya de nuestro departamento para que tu exnovio pueda quedarse aquí sin mí, porque que yo esté en mi propia casa le va a molestar. Solo por un tiempo, una semana, quizás 2. Te escribiré cuando las cosas se calmen. Asentí. De acuerdo. Sus hombros se relajaron. El alivio inundó su rostro. Gracias. Sabía que lo entenderías. Necesito coger algunas cosas. Entré en la recámara. Saqué mi maleta de lona del armario. La negra, no la del gimnasio, en realidad. Espera, no. Creo que era la gris. No importa. La llené. Ropa, artículos de aseo, cargador de la laptop, cargador del teléfono, mi reloj del buró, el libro que estaba leyendo, documentos importantes del cajón del escritorio. También cogí una foto enmarcada mía con mi hermano. Simplemente me moví por la habitación como si estuviera haciendo check-out de un hotel. Sin sentir ninguna emoción real, solo mis manos haciendo cosas mientras mi cerebro ya estaba 3 pasos por delante, calculando el siguiente movimiento. Ella se quedó en la cocina todo el tiempo. Nunca vino a ver cómo estaba. Nunca preguntó si estaba bien. Nada. Ni siquiera pareció darse cuenta de que estaba empacando mucho más de lo que un hombre empaca para una semana fuera. Cuando volví a salir, estaba sirviendo el salteado. 2 platos. 2. Como si todavía fuera a sentarme a cenar con ella después de que me acabara de decir que desalojara mi propio departamento para que su exnovio pudiera sentirse cómodo. Lo de los 2 platos todavía me deja perplejo. Sinceramente, ese es el detalle que vive gratis en mi cabeza. Levantó la vista, sonrió. Te llamaré en unos días. ¿Vale? Cuando se instale, ya veremos cuándo puedes volver. Claro, dije. Salí por la puerta, bajé en el elevador 14 pisos. El pasillo olía a la comida para llevar de alguien. Comida china, creo. O quizás tacos al pastor. Una de esas. Me subí al coche, me senté en el estacionamiento durante probablemente un minuto entero, agarrando el volante y mirando la pared de hormigón frente a mí. No estaba llorando ni nada por el estilo. Ni siquiera estaba tan enojado, para ser sincero. Simplemente había una extraña calma que lo había cubierto todo. Como si mi cerebro ya hubiera tomado la decisión y mi cuerpo acabara de recibir el aviso. Luego conduje hasta la casa de mi hermano, al otro lado de la ciudad. Abrió la puerta, vio la maleta, vio mi cara. ¿Qué pasó? Necesito un sofá para unas noches. Se hizo a un lado, no hizo preguntas. Me conoce. Sabía que hablaría cuando estuviera listo. Esa noche, me senté en su cuarto de invitados mirando mi teléfono. Sofía no había escrito,
ni una sola vez, ni siquiera un rápido, oye, llegaste bien, o, gracias por entender, o literalmente cualquier cosa. Silencio absoluto. Como si pedirle a su novio que se fuera de su propio departamento para que su ex pudiera mudarse fuera solo un conflicto de agenda que se había resuelto. Y ahora podía volver a ver Netflix o lo que fuera. A las 11:30, abrí mis contactos, encontré su nombre y lo bloqueé. Luego empecé a revisar todo. Instagram, Facebook, WhatsApp, bloqueada en todas, borré las conversaciones, eliminé las fotos en las que estábamos etiquetados juntos. No lo estaba haciendo en plan dramático de, te estoy borrando de mi vida. Era más como limpiar un cajón, simplemente deshacerme de las cosas que ya no necesitaba. Para medianoche, Sofía básicamente no existía en mi teléfono. Pausa. Solo pausa. Este hombre hizo una maleta, salió de su propio departamento, condujo hasta la casa de su hermano, y su novia no le envió ni un solo mensaje. Ni uno. Estaba tan segura de que él simplemente se rendiría y aceptaría esto que ni siquiera se molestó en ver cómo estaba. Le sirvió la cena, 2 platos, como si él fuera a sentarse a comer salteado con ella después de que le dijera que desapareciera para que su ex estuviera cómodo. El descaro de ese plato de cena es lo que me mata. Realmente pensó que esto estaba bien. Realmente pensó que él volvería en 1 o 2 semanas, como una especie de Uber emocional que podía convocar cuando el viaje terminara. Sigamos. A la mañana siguiente, me desperté y todo estaba claro. No sé cómo describirlo de otra manera. No estaba enojado ni desconsolado ni nada por el estilo. Simplemente, se había acabado. Como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi cerebro y cualquier parte de mí que estuviera dispuesta a tolerar estas cosas simplemente se hubiera apagado durante la noche. Me quedé tumbado unos 10 minutos mirando el techo en el cuarto de invitados de mi hermano, y el único pensamiento en mi cabeza era, ok, ¿qué hay que hacer hoy? Llamé al casero a las 9. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de los dos, pero aquí está la cosa, yo había estado cubriendo el 60% de la renta durante los últimos 4 meses porque sus ingresos como freelance habían disminuido. Dijo que estaba ampliando su base de clientes, intentando conseguir contratos más grandes, lo que fuera. Yo cubrí la diferencia, no me quejé, no llevé la cuenta. Eso es lo que haces cuando crees que estás construyendo una vida con alguien, ¿verdad? Así que le dije al casero que necesitaba salir del contrato. Dijo que necesitaría la firma de ella para eliminarme. Genial. Le dije, envíele el papeleo. No voy a volver allí. Fui al banco. Teníamos una cuenta mancomunada para gastos compartidos. Había 30.000 pesos. Transferí 15.000 pesos, mi mitad, ni un peso más. Cerré mi acceso, la dejé con el resto. Lo justo es justo. Cambié todas las contraseñas. Netflix, Spotify, Amazon Prime, todas las cuentas compartidas. Actualicé los correos, revoqué su acceso. Se daría cuenta con el tiempo, probablemente al intentar ver algo una noche de martes cualquiera y encontrarse con una pantalla de inicio de sesión. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Fui al gimnasio esa tarde. 90 minutos. Hice ejercicio hasta que me temblaron los brazos. Había un señor mayor en el press de banca a mi lado que no paraba de gruñir tan fuerte que parecía que estaba audicionando para un documental de naturaleza. Y juro que fue lo más gracioso que había oído en toda la semana. Me duché. Volví a casa de mi hermano. Preparé la comida para la semana. Pollo, arroz, brócoli, 6 recipientes alineados en su refrigerador como pequeños soldados. Esa noche, mi hermano me preguntó si había sabido algo de ella. No, dije, y no lo sabré. ¿Estás seguro? 2 años es mucho tiempo. Estoy seguro. En el momento en que me pidió que me fuera para que él pudiera quedarse, se acabó. Todo lo que viene después es solo papeleo. Él asintió. No insistió. El fin de semana vino y se fue. Trabajé, entrené, leí, dormí bien por primera vez en semanas. Dormir de verdad. No esa cosa en la que estás tumbado a las 2 de la mañana mirando el techo, preguntándote a quién le está escribiendo. Eso se había ido.
Todo. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en meses. Y no entendí completamente por qué hasta más tarde. Pasaron 3 semanas. Era el puente de la Revolución. Lo pasé con mi hermano, su esposa y la familia de ella. Buena comida, buena gente. Ayudé a preparar la carne asada, que si nunca has hecho una carnita asada con tu familia en un puente, es toda una experiencia. Jugué a las cartas con sus sobrinos, que me ganaron 3 partidas seguidas. Y no los estaba dejando ganar. Esos niños son despiadados. Uno de ellos me dijo que jugaba a las cartas como una abuela. Tiene 9 años. El martes después del puente, mi hermano entró con el teléfono en la mano y una expresión extraña en la cara. Güey, Sofía me acaba de escribir. Ah, sí. Pregunta si estás bien. Dice que la has bloqueado. Quiere saber cómo contactarte. Dile que estoy bien. Eso es todo. ¿Tecleó? ¿Enviado? Un minuto después, su teléfono vibró. Lo leyó, me miró. Dice que quiere hablar. Que es importante. No lo es, dije. Él asintió. Guardó el teléfono. 2 días después, Carlos me llamó. Dijo que se había encontrado con Sofía en un cielito querido café en la avenida Insurgentes. Le preguntó por mí, dijo que había desaparecido, parecía genuinamente confundida, como si de verdad no pudiera entender que había salido mal. Carlos le dijo que yo estaba genial y que había seguido adelante. Ella empezó a llorar allí mismo, en el mostrador. Carlos le dijo que no se iba a meter. Movimiento inteligente. Le conté toda la historia. Rodrigo, el departamento, la petición, los 2 platos de cena, los 0 mensajes. Cuando terminé, se quedó en silencio un segundo. Güey, eso es una locura. Sí. ¿Y de verdad pensó que te ibas a quedar sentado esperando a que terminara de jugar a la casita con su ex? Aparentemente. Bien por ti, compa. Totalmente. Esa misma semana, Sofía intentó contactar a amigos en común. 2 la ignoraron. Una, Daniela, se sintió mal y me llamó. Dijo que Sofía estaba destrozada, que me echaba mucho de menos, que se estaba desmoronando. Dije que ese no era mi problema. Daniela me preguntó si al menos podía darle un cierre. Le di un cierre cuando me fui. Dice que no se dio cuenta de lo que estaba pidiendo, que pensó que entendías que era temporal. Me pidió que desapareciera para que su ex pudiera mudarse a nuestra casa. Es que, no hay ninguna versión en la que yo vuelva después de eso y finjamos que no ha pasado nada. Ok, paren. ¿Podemos apreciar lo limpio que está operando este tipo? Sin gritos, sin mensajes de voz dramáticos, sin aparecer en el departamento a las 2 de la mañana golpeando la puerta. La bloqueó en todas partes, separó las finanzas, fue al gimnasio y preparó su comida. El hombre respondió a la peor traición de su vida en una relación haciendo pollo y brócoli en tupers. Eso no es frío, es controlado. No le dio la satisfacción de un derrumbe porque, la verdad, ella no merece la energía que costaría tener uno. Volvamos a la historia. A principios de enero, suena el teléfono, número desconocido. Casi lo rechazo. Siempre rechazo números desconocidos porque siempre es una estafa o alguien intentando venderme un plan de telefonía. Pero algo me hizo contestar. Bueno. Oye. Su voz. Baja, temblorosa, cuidadosa, como si estuviera probando si la dejaría terminar una frase antes de colgar. Soy yo, dijo. ¿Sofía? Usé el teléfono de una amiga. Lo sé. Silencio. Luego, ¿por qué? ¿Qué hice? Casi me río. ¿Lo dices en serio ahora mismo? Sí, lo digo en serio. Desapareciste. Pensé que nos estábamos tomando un descanso. Dijiste que de acuerdo. Dijiste que lo entendías. Lo entendí. Perfectamente. Entonces, ¿por qué te fuiste? Tú me pediste que me fuera. Más silencio. Podía oír su respiración al otro lado.
La tele de alguien sonando de fondo en su lado. Parecía un programa de concursos. De esos en los que la gente gira una ruleta o algo así. Pedí espacio, no que desaparecieras para siempre. Tuve que contenerme para no reír. Me pediste que me fuera de nuestra casa para que tu ex pudiera quedarse allí, solo contigo, porque verme le haría sentir incómodo. Elegiste sus sentimientos por encima de toda nuestra relación. Eso no es pedir espacio. Fue diferente. Él necesitaba ayuda. Y yo necesitaba respeto. No me lo diste. Se quedó callada durante un buen rato después de eso. Luego me dijo que Rodrigo se fue después de 5 días. Tuvieron una pelea. Él le dijo que estaba siendo controladora, cuya ironía es bastante salvaje. Se mudó con otra chava, alguien a quien aparentemente había estado viendo todo el tiempo que estuvo quedándose en nuestro piso. Bien por él. Ella siguió. Dijo que intentó llamarme después. Que la había bloqueado. Que fue al departamento de mi hermano y él no la dejó entrar. Su voz se estaba quebrando en este punto. No te estoy castigando. Simplemente, he terminado. Podemos arreglarlo. Llevábamos 2 años. No puedes tirar eso a la basura. Yo no lo tiré. Lo hiciste tú. En el momento en que me dijiste que me fuera para que él pudiera quedarse. Se acabó. Simplemente no lo sabías todavía. La gente comete errores. Algunos errores no tienen segundas oportunidades. Este es uno de ellos. Su voz se alzó. ¿Así que eso es todo? 2 años y simplemente te vas. Ya me fui hace 6 semanas. Simplemente no te diste cuenta. Colgué. Volvió a llamar. Rechacé. Volvió a llamar. Rechacé. Envió un largo mensaje desde ese mismo número. Disculpas mezcladas con culpa. Sé que te hice daño, pero tú también me hiciste daño al irte sin una explicación. Bloqueé el número. Durante las siguientes 2 semanas, lanzó toda una campaña para contactarme. Apareció en casa de mi hermano 2 veces, y él le dijo que parara. Le escribió a Carlos, a Daniela y a otras 2 personas que conocíamos. La mayoría le dijeron que lo dejara estar y algunos me reenviaron el mensaje. Todos eran alguna versión de, por favor, dile que hable conmigo. Necesito un cierre. Merezco una conversación. Incluso se hizo una cuenta de Instagram falsa con un nombre genérico y sin foto de perfil y me envió un mensaje directo diciendo que sabía que la estaba evitando. Bloqueada. Luego me envió un correo electrónico. El asunto era, por favor, lee esto. Estuve a punto de abrirlo durante unos 2 segundos, lo borré sin abrir. Una parte de mí tenía curiosidad por saber qué decía. Una parte más grande de mí, realmente no la tenía. Para finales de enero, los intentos cesaron. Sofía finalmente había aceptado lo que yo acepté la noche que hice esa maleta. No iba a volver. Ni ahora. Ni nunca. Me mudé a mi propio departamento en febrero. Un estudio en la colonia Juárez. A 10 minutos andando del trabajo. Cocina pequeña. Cama abatible, que si nunca has usado una, son geniales una vez que dejas de sentirte raro por plegar tu cama contra la pared cada mañana. Grandes ventanas, 14.000 pesos al mes, fácil de cubrir por mi cuenta. La primera noche, me quedé tumbado y escuché los sonidos de la colonia, una sirena en alguna parte, una pareja discutiendo 2 pisos más arriba sobre a quién le tocaba sacar al perro. Y sentí algo que no había sentido en meses, tranquilidad. No la ausencia de ruido, sino la ausencia de ese zumbido constante de ansiedad que había estado funcionando en el fondo de mi cabeza durante mucho más tiempo del que quería admitir. Amueblé el lugar lentamente. Sofá de Ikea, un escritorio de una tienda de segunda mano que tenía una pata coja que siempre decía que iba a arreglar. Plantas en el alféizar que de hecho recuerdo regar, lo que se sintió como una victoria personal considerando que había matado todas las plantas que había tenido antes. Puse pósters enmarcados que tenía desde hacía años pero nunca había colgado porque Sofía decía que no pegaban con el ambiente del departamento, signifique lo que signifique. Hice todo el lugar mío.
Podía comer cereal a medianoche de pie sobre el fregadero en calzones y nadie iba a decir ni una palabra al respecto. Las pequeñas cosas, güey. Empecé a correr por las mañanas, 8 kilómetros, 6 días a la semana. Perdí 7 kilos y ni siquiera me di cuenta hasta que los jeans empezaron a caérseme. Leí más libros en 2 meses de los que había leído en todo el tiempo que estuve con Sofía. Volví a dibujar, algo que solía hacer en la universidad antes de convencerme de que no tenía tiempo. Compré lápices y un cuaderno de bocetos. Pasaba las mañanas de los fines de semana junto a la ventana, dibujando edificios y gente. Y a un señor mayor al otro lado de la calle que se sentaba en su balcón cada mañana leyendo un periódico físico, como si Internet nunca hubiera existido. Reconecté con amigos a los que había estado ignorando. Hice un viaje de fin de semana a las montañas y caminé hasta que mis piernas no pudieron más y mi cerebro finalmente se cayó. En marzo, conocí a alguien en una cafetería cerca de mi departamento. Estaba leyendo un libro que yo acababa de terminar y empezamos a hablar, y pasaron 20 minutos antes de que ninguno de los dos se diera cuenta de que seguíamos de pie allí, con las bebidas frías. Su nombre era Natalia. Enfermera de pediatría. Le encantaba el senderismo. Tenía un perro llamado Charlie del que me enseñó como 47 fotos antes de que llegara nuestra comida. No me importó en absoluto. Sin dramas de ex, sin jueguitos con el móvil, solo una persona que estaba completamente presente cuando estaba conmigo. Que de verdad me miraba cuando hablaba en lugar de echar vistazos a su pantalla cada 30 segundos, esperando que apareciera el nombre de otra persona. Había olvidado lo que se sentía. Segunda cita. Tercera. Para abril, salíamos 2 veces por semana, a veces más. Conoció a mi hermano y se cayeron bien al instante, lo que me sorprendió un poco porque mi hermano es muy selectivo con la gente. Conocí a sus amigos. Todo se sentía fácil de una manera que, y sé que esto suena raro, en realidad me puso un poco triste porque me hizo darme cuenta de lo difíciles que habían sido las cosas con Sofía durante mucho tiempo. Simplemente no había querido verlo en ese entonces. Una noche estábamos cenando en mi casa. Yo hice pasta. Ella trajo el postre. Estábamos en el sofá, con los platos en las rodillas. Un documental de naturaleza en la tele que ninguno de los dos estaba viendo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. Tu última relación. ¿Qué pasó? Le dije la verdad. Me pidió que me fuera de nuestro departamento para que su ex pudiera quedarse. Dije, de acuerdo. Y me fui para siempre. Me miró fijamente. ¿Ella? ¿Qué? Quería que él estuviera allí sin mí porque mi presencia le molestaría. ¿Y simplemente te fuiste? Sí. Eso debió doler. Dolió, pero dejó las cosas muy claras, muy rápido. Se acercó y me cogió la mano. Me alegro de que te fueras, dijo. Yo también. Pare. Solo paren un segundo. Natalia escuchó esa historia y su respuesta fue, me alegro de que te fueras. ¿No? O, quizás deberías haber luchado por ello. O, has considerado su versión. Escuchó toda la historia. Y su reacción inmediata fue de alivio porque él hubiera salido de ahí. Eso te dice todo sobre el tipo de persona que es. Y también te dice cómo suena una respuesta normal y saludable a esa historia, porque Sofía habría escuchado la misma historia sobre la relación de otra persona, y aún así, de alguna manera habría encontrado la forma de que todo girara en torno a los sentimientos de Rodrigo. En fin, volvamos a ello. 3 meses después de irme, me encontré a Sofía en un supermercado, en la sección de frutas y verduras. Estaba cogiendo aguacates, intentando averiguar cuáles estaban buenos porque juro que es imposible saberlo. Cuando oí su voz detrás de mí, oye. Me giré. La misma cara, diferente energía. Cansada, con ojos que parecían no haber descansado bien en semanas. Una sonrisa incierta, como si no estuviera segura de si me iría sin decir nada. Llevaba una canasta con unas 3 cosas dentro. Una caja de pasta, una bolsa de espinacas y un yogur. Por alguna razón, ese detalle se me quedó grabado. La pequeñez de todo, como si ahora estuviera comprando para uno. Oye.
Hola. Había oído que estaba saliendo con alguien. Lo confirmé. Ella asintió, miró su canasta. Me alegro por ti, dijo. No sonaba feliz. Gracias. Larga pausa. Podías oír el supermercado a nuestro alrededor. Carritos rodando, gente hablando, esos pulverizadores de agua haciendo lo suyo de fondo. Dos personas que solían compartir una cama, ahora de pie a 1 metro de distancia junto a los aguacates, sin absolutamente nada más que decir. ¿Alguna vez piensas en nosotros? Apenas un susurro. No. Se estremeció, como si la hubiera pellizcado. ¿Para nada? ¿Para nada? Sus ojos empezaron a enrojecer. ¿Te extraño? Extrañas tener a alguien que aguantaba que le faltaran al respeto. Eso no es lo mismo que extrañarme a mí. Dejé 3 aguacates en mi carrito. Pasé a su lado hacia la caja. No me di la vuelta. Esa noche, Natalia me preguntó si estaba bien. Le dije que me había encontrado con mi ex. Dijo que lo sentía. Que había pedido hablar. Natalia preguntó qué había dicho yo. Le dije que no. Me besó en la mejilla y volvió a lo que estaba haciendo. 2 semanas después, Carlos me dijo que Sofía había estado publicando sin parar en redes sociales, frases vagas sobre el arrepentimiento, fotos antiguas de nuestros viajes, un largo texto sobre perder lo mejor que le había pasado. Carlos me envió capturas de pantalla. Las miré unos 5 segundos y volví a preparar la cena. Luego Daniela me escribió, a Sofía la habían desalojado. No podía cubrir la renta sola después de que me fui. Sus ingresos como freelance no daban para tanto. Se retrasó 2 meses. Volvió a casa de sus padres. Y aquí viene lo bueno, Rodrigo había dejado de devolverle las llamadas por completo después de mudarse con la otra chava. El tipo por el que ella dinamitó toda su relación ni siquiera se molestaba en contestarle un mensaje. Leí el mensaje, no respondí. Alrededor de mayo, me ascendieron. Coordinador de proyectos senior, mejor sueldo, una oficina propia con puerta, lo que después de 2 años de oír a mi compañero Gregorio cortarse las uñas en su escritorio todos los jueves, se sintió como ganar la lotería. Mi jefe dijo que había estado más agudo en los últimos meses de lo que nunca me había visto. Y sí, no se equivocaba. Dormía 8 horas, iba al gimnasio antes del trabajo, comía sano. Es curioso cómo funciona. Resulta que cuando nadie te está drenando la energía en silencio, realmente te queda algo para ti. Natalia y yo lo hicimos oficial por entonces. Un cepillo de dientes en mi casa. Una muda de ropa en la suya. Charlie empezó a reconocer mi coche y se volvía loco en la ventana cada vez que entraba en su calle, lo que nunca dejaba de gustarme. Hicimos un viaje de fin de semana a la costa en junio. Una pequeña cabaña cerca de Cihuatanejo. Preparamos el desayuno juntos, dimos largos paseos y hablamos de cosas reales, planes, metas, lo que queríamos. Sin juegos, sin preguntarme si ella estaba pensando en otra persona mientras estaba sentada a mi lado en una playa. Solo paz. Una noche en la cena, dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué noto en ti? Nunca miras mi teléfono. Nunca preguntas quién me escribe. Nunca te pones raro cuando un amigo llama. Eso es porque nunca me has dado una razón para hacerlo. Así es como se supone que debe ser. Sí, tenía razón. El mes pasado, mi hermano me dijo que lo intentó una vez más. Una carta escrita a mano, de 3 páginas, enviada a su dirección. Me la enseñó cuando fui a cenar y me preguntó si la quería. No. La tiró al reciclaje. Esa misma semana, se hizo una nueva cuenta de Instagram e intentó seguir a Natalia. Natalia me enseñó la solicitud, se rió, la rechazó y volvió a lanzarle una pelota a Charlie en el suelo de la sala. Nunca lo volvió a mencionar. Nunca hizo ni una sola pregunta al respecto. Y eso, justo ahí, esa es la diferencia entre alguien que está seguro de lo que tiene y alguien que no. El casero finalmente consiguió la firma de Sofía en los papeles para sacarme del contrato en abril. Llevó 5 meses y 2 notificaciones, pero mi nombre ya no está oficialmente. No es que importe mucho,
ya que la desalojaron de todos modos, pero quería que todo estuviera limpio. Sin cabos sueltos. Ahora mismo, estoy sentado en mi departamento, es domingo por la mañana. El café está caliente. Charlie está dormido en mi sofá porque Natalia lo dejó antes de su turno en el hospital. Tengo mi cuaderno de bocetos abierto. Música sonando bajo. 0 llamadas perdidas de nadie de quien no quiera saber nada. Sofía eligió a Rodrigo. Yo me elegí a mí mismo. Ella terminó desalojada y viviendo con sus padres. A mí me ascendieron y estoy planeando otro viaje a la costa con una chava que, literalmente, nunca me ha pedido que me vaya de mi propia casa por ningún motivo. Ella sigue enviando cartas escritas a mano a la dirección de mi hermano, intentando contactarme. Yo estoy aquí sentado, un domingo por la mañana, con un perro prestado y una taza de café, y 0 dramas. Y, sinceramente, a veces todavía me pregunto qué había en esa carta. No lo suficiente como para preguntarle a mi hermano. No lo suficiente como para arrepentirme de haberla tirado, pero el pensamiento surge de vez en cuando. Generalmente tarde en la noche, justo antes de dormirme. Probablemente nunca sabré lo que escribió. Y creo que estoy bien con eso. La mayoría de los días, al menos. Y ahí es donde lo deja él. Amigos, escuchen. Esta historia no es complicada. De verdad que no, una chava tenía un buen hombre, una relación estable, un hogar compartido, y lo tiró todo por la borda porque no podía dejar ir a un ex que, por cierto, la dejó después de 5 días para mudarse con su amante. Así que les pregunto, ¿qué habrían hecho cuando ella dijo, necesito que te alejes? ¿Habrían dicho que de acuerdo y lo habrían cumplido? ¿O se habrían quedado, esperando que las cosas volvieran a la normalidad? ¿Y qué hay de esa carta? ¿Creen que debería haberla leído? Dejen sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha llegado, revienten ese botón de suscribir. Tenemos más en camino. Esto ha sido Cla. Paz.